a todos y a todas. Nos encontramos en la tercera sesión del seminario Imagen, Diseño y Comunicación. Este es un evento que está justamente también en su tercera versión. Es organizado por la Universidad del Biobío, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Playa Ancha y la Universidad Autónoma Metropolitana. En esta oportunidad nos presentan el tema diseño colaborativo a las profesoras de la Universidad Autónoma Metropolitana. El tema se denomina Perspectivas del diseño colaborativo en la educación del diseño. El tema es desarrollado por las profesoras Sara Elena Viveros Ramírez, que es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, con experiencia académica desde 1990. Diseñadora de la comunicación gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Realizó estudios de posgrado en la Academia de San Carlos, en la maestría en Artes Visuales, Orientación Diseño Gráfico, y tiene una maestría en Diseño Gráfico Digital. Su actividad de investigación se ha centrado en el diseño colaborativo, sustentable, social y consciente. Su trabajo docente se enfoca en ejes metodológicos y talleres de diseño. Forma parte de la presentación la profesora Aline Sánchez Paredes Torres, profesor investigador de la UAM Azcapotzalco, con experiencia académica desde 2002, diseñadora industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Realizó estudios de maestría en diseño industrial en el área de teoría e historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, en el posgrado de diseño industrial de la Facultad de Arquitectura. Recibió mención honorífica por su trabajo de tesis e inició estudios de doctorado en el tema de industrias creativas en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. También forma parte del equipo la profesora Juana Ángeles Cañedo, profesora investigadora de tiempo completo en UAM Azcapotzalco, con experiencia académica desde 1996, licenciada en Arquitectura por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y en proceso de terminación de estudios de posgrado en Arte Contemporáneo en México. En el ámbito académico, ha impartido las asignaturas de Teoría e Historia de la Arquitectura y coordinado talleres de diseño arquitectónico con un enfoque de enseñanza y pedagogía del diseño a partir de proyectos de vinculación. La actividad de investigación se ha enfocado en temas relacionados con problemáticas urbanas y el espacio público. Por favor, profesores, entonces pueden comenzar. Hola, buenos días. Sara, ¿tú quieres hacer alguna introducción breve o inicio? Pues si gustas iniciar, Juanita, de una vez. Gracias. Okay, muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos, buenas tardes hacia los compañeros, tanto Alejandro como Guido. Y bueno, agradecimientos amplios a la Universidad del Biobío, a la Universidad Politécnica de Valencia, a la Universidad de Playa Ancha, por esta oportunidad de compartir el día de hoy esta experiencia de trabajo, pero yo creo sobre todo en la oportunidad de reflexionar temas que seguramente no son comunes y que son parte de nuestra preocupación y de nuestro quehacer académico en la universidad en la que participamos. Entonces, pues muchas gracias a todos y muy contentas de estar este día compartiendo con ustedes. Bueno, nuestro trabajo que refiere las perspectivas del diseño colaborativo en la educación del diseño, lo hemos establecido en 5 ejes. Queremos ser como muy activas en cada uno de los ejes y poder ir platicando en cada uno de ellos algunos resultados que hemos ido obteniendo. ¿Me ayudas con la siguiente, Aline? Muchas gracias. Bueno, esto diría que nuestro punto de partida tiene que ver sobre todo con este eje que hemos puesto en la mesa, que es el diseño colaborativo. Nos parece que desde ese lugar podemos plantear sobre el uso de las metodologías, cómo en estas metodologías del diseño colaborativo hemos encontrado también
recursos y aprendizajes de herramientas que nos han permitido llevar a cabo, no solamente para este proyecto que les traemos hoy a la mesa, sino en otros proyectos también, estrategias para análisis y para proyectos de investigación. ¿Me regresas un poquito a la anterior, Aline? Gracias. Y a partir de eso, generar una serie de diagnósticos y que nos han dado el espacio para encontrar marcos de acción y oportunidades de vinculación encaminadas fundamentalmente para la enseñanza del diseño. La siguiente, gracias. En este sentido, uno de los elementos que nos parece importante es que cada vez que participamos de una experiencia, de un proyecto en donde el diseño colaborativo toma lugar, nos damos cuenta también que es una estrategia que nos permite transitar a proyectos de mayor complejidad y en el que de alguna manera y de modos distintos nos permite participar a diferentes instancias, a diferentes saberes, pero que al final nos permiten llegar a un objetivo concreto. Ese sería el gran, digamos, este panorama, ¿no? En donde, pues, hemos planteado esta presentación. La siguiente, Lynn, gracias. Bien, estos son los ejes en los que queremos trabajar el día de hoy con ustedes. Primero, contextualizar en este campo de acción en donde hemos estado trabajando, qué ha pasado en estos proyectos en términos de la gestión dentro del marco de lo institucional y el espacio universitario. El tercero, unos temas que nos interesa como desde el diseño colaborativo, el planteamiento de la flexibilidad académica, una circunstancia que se encuentra en este momento en construcción, no solamente para nosotras, sino para otros profesores en la universidad, el tema del aprendizaje situado y las diferentes herramientas y metodologías que surgen justamente de estos ejes académicos. En el 4 nos gustaría trabajar sobre exponer fundamentalmente el proyecto que nos trae hoy a cuenta, que es el proyecto que hemos desarrollado con Ecopil o con CIDES, que también es otro nombre en lo cual lo podemos identificar, y cómo ha ido evolucionando este proyecto y que incluso hasta el momento nos encontramos trabajando en él. Y por último, en el 5, pues algunos resultados, sobre todo en particular, resultados que tienen que ver con algunos criterios en los cuales seguimos trabajando y que también nos permite luego pues abonar a ciertos resultados y sobre todo ciertas conclusiones. Hasta ahí quedaría con este marco general. Em, Les comento que la contextualización fundamentalmente me parece que ya había adelantado Sara en algún momento parte de esta experiencia, pero un poco para poner en contexto sobre el proyecto que nosotros hemos estado trabajando en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, esta es una experiencia de un proyecto de vinculación, es una comunidad en el Estado de México, en Apasco, en coordinación con un grupo de biólogos que se llama Centro de Innovación para el Desarrollo Sustentable. Ese es el eje en el que ellos trabajan y sobre todo es un grupo que está orientado a temas de educación ambiental y que nos pareció en ese sentido un grupo muy interesante respecto también de esta visión, de modo que en ese sentido fue una definición muy importante para nosotros trabajar con ellos. Y luego también está el gobierno de la CONAM, que es una institución gubernamental que trabaja todo lo que tiene que ver con el cuidado de los parques nacionales de México en un esquema nacional. Otro componente que forma parte de la contextualización en este desarrollo de este proyecto de vinculación son, por supuesto, la comunidad académica, en la que estuvimos profesores y estudiantes tanto de arquitectura como de diseño industrial y el diseño de la comunicación gráfica. De modo que en este contexto, pues, hemos trabajado desde la interdisciplina fundamentalmente y todo lo que tiene que ver con la División de Ciencias y Artes para el Diseño de nuestra UAM Azcapotzalco. La siguiente. Gracias. Bien, algunos aspectos sobre los cuales parte de la contextualización desde el tema
de la educación en diseño. Nos interesa hacer énfasis sobre esta naturaleza disciplinar que tiene que ver con nuestra currícula en la enseñanza del diseño, en donde está planteado desde este modelo, donde los talleres de diseño, todos para las diferentes carreras, tiene fundamentalmente la integración de aspectos teóricos, metodológicos, lo técnico proyectuales y también, digamos, lo que tiene que ver todo este campo disciplinar, que tiene que ver con los procesos educativos del diseño y que es el marco de este modelo curricular en donde encontramos las estrategias para plantearnos el tema de la enseñanza-aprendizaje en el diseño. Entonces, estamos uniendo estos dos aspectos, tanto nuestro modelo curricular en un campo de contextualización de un proyecto de vinculación. La siguiente. Un tercer elemento, diría, en la contextualización es que nos parece muy importante también poner de cara a los proyectos de vinculación la importancia del grupo social para el cual estamos trabajando y la diversidad y complejidad que esto implica. Entonces, me parece que aquí también nosotros lo ponemos como una parte importante, una parte, sustantiva que le abona y que en todo caso, siempre planteamos que los proyectos de vinculación nosotros vamos y ayudamos y demás. Y creo que en muchos sentidos es más bien que la universidad aprende justamente a partir de estos proyectos de vinculación, en donde se activan procesos educativos que nos permite aprender sobre cómo gestionar y cómo comunicar en el campo de la enseñanza del diseño que nos lleva, por supuesto, a reconocer en otra dimensión, a partir de la realidad, los diferentes entornos en donde es posible aplicar este modelo, ¿no? Muy bien, la siguiente. Bien, me parece, Aline, si quieres acá ayudarme con esta parte. Sí, sí, claro, no sé si se escuche. Bueno, justo es que yo no los veo. Perdón. Bueno, como parte del proyecto, pues, justo nos dimos cuenta que los vínculos sociales, pues, implica justamente un reconocimiento de roles en cada una de las etapas. Entonces, para nosotros este ejercicio de vinculación resultó muy importante porque, pudimos identificar que en la medida en la que los participantes, y por eso le llamamos diseño colaborativo también, en la medida en la que los participantes se involucran, entienden cuál es su rol, su participación en el proyecto, asumen también con ello un compromiso. Entonces, tanto la comunidad como el alumnado, como la misma institución y por supuesto, la conexión o este puente que se convierte Ecopil, CIDES, para llevar, ¿no? Porque lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en estas etapas de cómo vamos haciendo el diagnóstico, pues nos vamos dando cuenta que estos vínculos sociales no son lineales, ¿no? Sino se empieza a generar una red donde el reconocimiento del rol que asume cada uno de los participantes, pues se vuelve fundamental. Y en algunos momentos es una parte hacia la gestión, en otros hacia la propuesta, en otros hacia la conexión o la colaboración, de tal forma que se va entremezclando, se va tejiendo, se va construyendo justamente este tejido social y la participación y el cómo va evolucionando el proyecto se vuelve de una manera muy orgánica, mucho más natural, ¿no? Entonces, el gran reto, pues en realidad fue entender el escenario de incertidumbre. Aunque no conocíamos exactamente el lugar, el sitio, la comunidad, las características, el pasarlo a una modalidad en línea, ¿no? De lo presencial, nos fue generando en un escenario de incertidumbre donde lo que hemos aprendido y lo que hemos llevado de una manera permanente es justamente a entender el cambio que resulta rápido y constante. Entonces, ahí una herramienta fundamental fue justamente recuperar de nuestra experiencia en la educación presencial y irlo transitando de una manera un poco, pues sí, más amable, un poco más orgánica a esta educación remota virtual, ¿no? Y eso fue una parte de un gran reto porque
mucho o gran parte del proyecto, pues lo llevamos en diferentes etapas a una modalidad remota, ¿no? No porque estuviera demasiado lejos, en realidad el Parque de Tula o el estado de Hidalgo, la comunidad de Apasco, es relativamente cerca de la Ciudad de México, sino más bien por las situaciones, ¿no? La convergencia de cómo se va dando todo el proyecto. Y que, bueno, eso nos va dando a que justo la educación en el diseño y las estrategias que se van planteando, pues nos llevan a partir de este enfoque del aprendizaje situado, desde donde se propicia justamente con el contacto con el usuario, con la comunidad, con el a quién se dirige este objeto de diseño, ya sea espacial, objetual o discursivo, pues está fundamentado en los modelos constructivistas. Es decir, no se convierte en únicamente en una condición bidimensional o una cuestión unilateral, ¿no? Sino al contrario, va siendo en la parte en la que el eje transversal es el taller de diseño y el intercambio de saberes a través de una metodología, de la teoría, de la tecnología y el trabajo proyectual, pues le van dando sentido a esta construcción eh, de todo el proyecto, ¿no? En cada una de las etapas, y un poco se los vamos a ir contando y platicando a lo largo de la presentación, cada una de nosotras tenía una participación a su expertise, no porque fuera diseño industrial, sino más bien a lo que le lleva mismo en la investigación. Y todo eso se va entretejiendo en la medida en la que vamos configurando justamente el proyecto. No fue una cuestión espontánea de que llegara a la comunidad, se acercara con nosotros, sino que al contrario, fue de una manera en la que va evolucionando de una manera natural y donde se van incorporando diferentes actores en distintos tiempos y la participación se vuelve continua, ¿no? Entonces, por eso un poco esta necesidad de un cambio constante en un escenario de incertidumbre, porque no era que lo tuviéramos todo exactamente planeado o perfectamente medido, sino más bien que era en este escenario que a veces era mayor y a veces era, pues digamos, de alguna manera prevista esto que era incierto, ¿no? Muy bien. Eh, Sí, ¿quieres que continúe? Okey. sí. Muy bien. Bueno, un poco en este mismo sentido, creo que, podríamos un poco resumir lo que nos interesa trabajar sobre los proyectos reales, ¿no? Y como bien dice Aline, no lo tienes todo planeado. Nos parece que cada proyecto de vinculación es siempre un reto, pero también es un proceso de experimento, también es un proceso de prueba y error, ¿no? También hay que ir midiendo las respuestas, no solo de la comunidad, sino también de las condiciones del contexto como lo fue para este proyecto. Nos pasó una huelga, nos ha pasado una pandemia, ¿no? Y hemos pasado de lo presencial a lo virtual. Y creo que eso también, nos deja también nos deja aprendizajes sobre que, o en todo caso, nos deja ciertas certidumbres, que lo más seguro es que el cambio sea la constante, ¿no? Entonces, y me parece que los proyectos de vinculación en ese sentido dan muestra fehaciente de esta condición, ¿no? También creo que vale la pena agregar en este esquema, es que seguimos insistiendo en la importancia que tiene la universidad en esta formación, en esta construcción de perfiles, tanto para la comunidad de los alumnos como para insistir también en el esquema del profesorado, como la universidad a través de los proyectos y su vínculo social, es en realidad puede adquirir este valor activo en los procesos de transformación social. Nos parece que esta es una manera, esta es una estrategia, en donde evidentemente a través de estos procesos de enseñanza-aprendizaje, de los ámbitos de la docencia y de la investigación, pueden seguir dando cuenta sobre este eje tan importante para nosotros en nuestro quehacer universitario y, por supuesto, como universidad pública, ¿no? Muy bien, la siguiente. Así que, un poco yo diría que esta lámina de alguna manera ya la ha comentado también, la maestra Lynn, ¿no? Cómo hemos transitado en este proyecto y que,
Creo que en este sentido hemos logrado una serie de resultados y que hemos encontrado modos de transición, formas de implementación y que las hemos ido incorporando en el proceso de diseño y que nos encontramos justamente en la tarea de registrarla, de documentarla, y sobre todo también de comunicarla, por supuesto, que es lo que nos tiene el día de hoy en esta charla. La siguiente. Gracias. Em, en el tema, pues, que decía al principio sobre el tema del eje de la flexibilidad académica, nos parece que, tanto el diseño colaborativo a partir de los proyectos de vinculación, encontramos en este eje y en de la flexibilidad académica como, un eje, potencial, sobre el cual podemos seguir construyendo a partir de estos proyectos de vinculación. Así que, creemos que algunas de las cualidades que nos ha permitido trabajar en un proyecto como este y que lo denominamos flexibilidad académica, sabemos que muchos han escrito sobre este concepto, que es un concepto difuso, que es un concepto variado, que ha tenido aprendizaje flexible, profesores flexibles, academia flexible, y sabemos bien que el concepto de flexibilidad tuvo estuvo de moda de alguna manera, sobre todo cuando las universidades en su conjunto, todas, pues tuvimos que pasar de programas de la presencialidad a programas de lo remoto. Así que el concepto de la flexibilidad inclusive aplicó para las circunstancias socioemocionales que generó las condiciones de la actividad docente en las diferentes universidades. Sin embargo, creo que estamos en un momento en donde queremos aprovechar lo aprendido, ¿no? Y queremos, sobre todo, transitar y evolucionar a partir de esta experiencia y vemos cómo seguimos construyendo, pues, hacia el futuro. Así que, lo que sí sabemos y que podemos de alguna manera plantearnos es que, se puede seguir enseñando aún bajo contextos de emergencia. Creemos que, de alguna manera, pues, estar siempre activos en esta discusión que nos permita tener escenarios para lo que sigue en el diseño y los retos que nos plantea el siglo XXI. Sabemos que ya no somos los mismos tampoco, ¿no? Que la pandemia nos dejó una serie de saberes que tenemos que transformar. Si regresas tantito, un poquito, Ali, gracias. No, ¿en dónde estaba el punteo? Este. Em, yo diría que, la única cuestión que tenemos ahí como punto de referencia es, y que me faltó en esta lámina, es cómo incorporamos este aspecto de, las tecnologías de la información, en estos, procesos y cómo podemos partir de ahí hacia este tema de la hibridación. No vamos a hablar sobre la hibridación hoy, pero lo dejo ahí como un paréntesis. Gracias, Aline. La siguiente. Bien, así que, algunos criterios que nos parece que sabemos que es una tarea, pendiente y lo ponemos también un poco en la mesa, diríamos varios niveles. El tema que tiene que ver con la actualización y adecuación de los planes y programas, estos proyectos, de vinculación nos llevan a este esquema y nos parece importante teorizar al respecto, comunicar, compartir, pero sobre todo cómo podemos, transitar para, pasar a digamos, una aceptación de la necesidad del cambio. Eso nos parece que, nos ha llevado también este proyecto. Creemos que impacta sobre el perfil de egreso, ¿no? Las necesidades profesionales para las próximas décadas, como también a través de los proyectos de vinculación podemos abonar y dar cuenta sobre estos aspectos, lo que le llamamos la vida pospandemia, cómo también podemos seguir construyendo modelos de hibridación en el tema del diseño de la currícula, en la currícula en particular sobre, lo relacionado con la enseñanza del diseño, eh, y además de, cómo nos planteamos este esquema de la adecuación de los recursos institucionales. Quiere decir cómo, empatamos, pues, o cómo comunicamos con quienes de alguna manera, en algunas circunstancias, se encuentran ahora como estas autoridades académicas que están pensando y preocupados justamente por estos aspectos, de modo que, también nos parece que, tiene que entrar en esta sintonía para que estos esfuerzos, estos hallazgos, estos aprendizajes sirvan, pues, para empujar, modelos que permitan evolucionar
a la institución. Y luego este modelo educativo institucional que un poco discutir sobre estos modelos y cómo la tecnología tomó lugar y que no es sencillo y que también, por supuesto, depende de muchas otras definiciones, inclusive hasta las presupuestales, ¿no? Y las que tienen, por supuesto, que ver con la capacitación y la pertinencia que puedan tener con respecto a la calidad de la docencia y de la investigación. La siguiente. Bien, de modo que pensamos que todos estos aspectos que tienen que ver y que están ahí en la mesa, que lo planteaba, pues de alguna manera se vincula también con algo que nosotros creemos que está ligado, que tiene que ver con innovar, que tiene que ver con repensar esta práctica o cómo planteamos diferentes perspectivas y a partir de eso cómo abordamos los problemas educativos y también en la perspectiva de abonar a la complejidad sobre lo social, sobre la pertinencia y la sustentabilidad de los programas dentro de las instituciones. Em, esto, este esquema de la flexibilidad académica, estamos también en esta tarea de cómo, cómo se relaciona y cómo empata con este concepto que nosotros tenemos del diseño colaborativo y creemos que de algún modo la flexibilidad es como la estructura que nos permite trabajar sobre el diseño colaborativo y creo que uno de los aspectos que hemos reconocido más en él es cómo reconocer igualdad de condiciones en términos de cómo participamos cada uno de los integrantes que, que incurren en un proyecto de vinculación y que nos pueda permitir generar una serie de dinámicas en un trabajo conjunto, en un trabajo que inclusive se prolonga mucho en el tiempo y que se sostiene a pesar de las diferentes circunstancias, pero que creemos que es importante también visibilizar para poder también describir, precisar los roles, las posibilidades de quienes participamos en ellos y de esa manera poder sumar una serie de saberes y experiencias que hemos ido construyendo en las diversas instituciones, ¿no? Muy bien, adelante. Bien, te dejo las etapas, Aline, o me sigo. Me sigo. Sí, sí. Okey, muy bien. Bueno, pues, estamos en el 2022, nos faltó el circulito del 2022, pero empezamos en el 2019, fue un grupo de profesoras, yo diría que con muy buenas intenciones de trabajar en proyectos de vinculación, no estábamos todavía con pandemia, establecimos contactos y búsquedas de proyectos de vinculación, nos relacionamos a través de, inscribirnos a cursos en donde asistían organizaciones y asociaciones civiles y comunidades para encontrar cómo podíamos nosotros incorporarnos en procesos de vinculación. Eso nos llevó a este grupo de Ecopil y nos llevó a esta etapa de vínculo que ya lo ha platicado también la maestra Lynn, en donde trabajamos una etapa fundamentalmente de diagnóstico y análisis, fue donde trabajamos más sobre todo las estrategias y herramientas del diseño colaborativo, del trabajo de campo, del trabajo de vinculación y luego prácticamente ahí nos tomó una parte de periodos complicados de huelga, pero bueno, de ahí pudimos pasar a este enlace en el año 2020, 20 de marzo del 2020, entramos todos en un proceso de pandemia, pero yo diría que entre el 2019 y en este periodo fue muy importante para nosotros porque pudimos establecer el vínculo, pudimos afianzar y sobre todo pudimos concretar una serie de objetivos y de metas con relación al proyecto de vinculación, lo que nos permitió de algún modo reconocernos los perfiles, reconocer los retos que teníamos y sobre todo las posibilidades de llevarlo a cabo. De manera que todo el 2020 estuvimos trabajando bueno, una parte del 2020 estuvimos trabajando en presencial con comerciantes en el Parque de Tula, algunos proyectos que fuimos reconociendo como
como trabajar proyectos que tenían que ver con una espacialidad más amplia, sobre todo la zona de la zona de Apasco, donde se encuentra esta relación de los biólogos con el parque de Tula, que se encuentra, por supuesto, en el estado de Hidalgo, en donde quedó en el tintero, y eso hay que decirlo, el trabajo de rutas turísticas posibles, y eso, bueno, fue una perspectiva desde antes de pandemia. Y luego este proyecto de señalética para el Parque Nacional de Tula, que se encuentra justamente ahí, esta zona también arqueológica y de valor patrimonial. Y luego, otro de los proyectos que se derivaron de ahí como un trabajo por desarrollar, anteproyecto, sobre los espacios en donde trabaja, donde elabora y desde donde de alguna manera pues busca las estrategias el propio grupo de biólogos en la zona en donde tiene un impacto importante en relación con la educación ambiental y la transformación de este espacio, que por cierto es un espacio muy complejo en términos de contaminación y otros aspectos. Y luego, bueno, el 2021, pues por supuesto fue un trabajo absolutamente de diseño híbrido, en donde vamos a platicar ahorita un poco de estos resultados. Bueno, aquí algunas imágenes sobre este trabajo que les mencionaba. Ahí está la comunidad de comerciantes tratando de buscar con ellos este trabajo diagnóstico, y estas son las oficinas que comparten el INAH, porque tiene un valor patrimonial, por supuesto, los gigantes de Tula y toda esta zona arqueológica, y de frente están las oficinas de CONAM, en donde ellos están vigilantes sobre el desarrollo y la protección de este parque, ¿no? Es un gran parque, de los parques nacionales más importantes del país. La siguiente. Estas son algunas imágenes de las oficinas de Ecopil sobre el cual se ha desarrollado el proyecto. Ellos trabajan la idea del invernadero. Las imágenes de arriba son fundamentalmente de este parque nacional y de la zona arqueológica. No me quiero detener demasiado en el detalle porque ya llevamos un buen tiempo. Muy bien. Así que yo diría, nada más como para concretar, estos diferentes niveles del proyecto y las dimensiones de este proyecto nos llevaron a trabajar fundamentalmente sobre cómo serían estas estrategias de trabajo y estas estrategias de aprendizaje que nos permitiera colaborar de manera eficiente, yo diría, también de manera sensible, como reconocíamos y entendíamos todos los participantes, todas y todes en esta problemática a solucionar. La siguiente. Em, en uno de los anteproyectos que se estuvieron trabajando, hay que decirlo, y lo voy a tratar de ir como mucho más rápido en esta parte, es una propuesta conceptual fundamentalmente para conocer inclusive cómo trabajaba este grupo de biólogos y, hay que decirlo, lo trabajamos todo este proyecto, este anteproyecto de ideas, con un grupo de arquitectos, de alumnos de arquitectura, de por ahí de la mitad de la carrera, diseño arquitectónico 4, ¿no? Lo hicimos totalmente en línea. Adelante. Em, Nos interesaba encontrar en esta ruta de nuestro modelo, que lo plantea el modelo presencial, cómo íbamos a resolver cada uno de estos aspectos que en lo presencial es sencillo, pero que en remoto no sabíamos cómo hacerlo. Y bueno, lo dejamos ahí enunciado, cómo entender el análisis del problema, cómo hacer para conocer el lugar si no podíamos ir, cómo hacer para conocer a los usuarios si no podíamos platicar con ellos. Y bueno, pues se fueron retos que se plantearon con el grupo de los alumnos. La verdad, hay que decirlo, hicimos varios trucos interesantes para poderlo lograr. Diseñamos una entrevista en Zoom, y pusimos roles distintos a los alumnos. Uno tomaba las fotos de captura de pantalla, emulando una situación igual. Tuvimos que aprender a hacer de mejor manera cómo debe funcionar una encuesta, cómo íbamos a registrar los hallazgos, cómo íbamos a identificar los requerimientos. Y ellos fueron muy sensibles a esta parte, porque de alguna manera
nosotros les planteábamos más bien nuestros problemas y de pronto una tarde nos escriben y dicen, no se preocupen, les vamos a mandar videos del lugar porque tenemos un dron. ¡Eh! Bravo. Entonces, hicimos grabaciones del lugar porque es un gran lugar, es un terreno más o menos importante, que tienen además patrimonio verde sobre el cual ellos capacitan a la población, en donde ellos se encuentran ubicados. Y bueno, pues fue toda una experiencia. Hicimos levantamientos a través del WhatsApp, mientras una de la gente de Copil tomaba video, necesito esta medida, no, mídele aquí, mídele allá. Le enseñamos un poco a Alicia cómo tomar medidas en el espacio, si la altura y tal, y nosotros le mandábamos un video de cómo hacer un levantamiento. En fin, fueron estrategias que fuimos utilizando para poder, pues, concretar, una información que nos permitiera tener ciertas, certidumbres. Y bueno, ahí están, por ejemplo, fue un diseño colaborativo en donde todo el grupo, la de criterios generales de diseño, que fuimos compaginando, sobre todos los aspectos que debería de contener, eso lo manejamos en un Miro, en un PowerPoint, y luego estas imágenes, de maquetas y de esquemas, que es un poco, lo ponemos un poco solamente como para dejar algunos elementos de evidencia, ¿no? Sobre todo esta que tiene estas líneas de estas ventanas y demás, pues nos muestra ahí cómo Alicia nos marcaba, ¿no? Desde allá, esto mide, necesitas este ancho, no, espérame, me falta la profundidad. Fue muy divertido, habría que decirlo también. Y bueno, nosotros también, ¿no? Les mandamos nuestros planos que tuvimos que mandar a hacer, un plano topográfico, porque es un terreno en desniveles. Y bueno, ahí están algunas de las ideas de los chicos, trabajando sobre todo aspectos relacionados con esta complejidad de una arquitectura que tuviera que ver con el lenguaje del lugar, que tuviera que ver con la expresión de un grupo dedicado a los elementos de la protección del patrimonio verde, y bueno, algunos aspectos relacionados sobre todo con ecotecnias e investigaciones del lugar. Es decir, no estamos como trabajando en esta presentación todo lo que tiene que ver con el diseño y cuáles fueron los criterios, pero bueno, es un poco poner en la mesa cuál fueron las circunstancias que nos lleva a este resultado, ¿no? Muy bien, si quieres la siguiente. Muy bien, creo que hasta aquí terminaba la presentación. Me parece que esta es ya la tuya. Eh, ¿La Sarita? Venga. Micrófono, profesora, por favor. Sin audio. Ahí ya, gracias, perdón, gracias, Juanita. Bueno, a partir de todo lo que acaba de explicar la maestra Juanita, yo me incluyo en este proyecto, me invitan ellas a participar en el 2019, regresando casi de visitarlos a ustedes ahí en Chile, de la plática que fuimos a dar en la Universidad del Biobío. Regresamos una semana y después fue la huelga, lamentablemente. Pero ese tiempo a mí me sirvió muchísimo para poder investigar, para poder leer todo lo que ellas tenían, para poderme involucrar en esta gran aventura que fue el diseño colaborativo, porque bueno, yo tenía idea, pero no es lo mismo ya adentrarse. Empecé a tomar todos estos aspectos teóricos, metodológicos, técnico-tecnológicos y proyectuales que ellas ya habían realizado para poderlos aplicar a un espacio que, bueno, todavía yo no conocía. Es muy conocido la zona arqueológica de los Atlantes de Tula, pero no ubicaba yo dónde estaba el parque. Entonces había que generar un sistema de orientación y de información espacial con una intencionalidad para poder comunicar ciertas informaciones a los usuarios, pero también de alguna manera poderlos orientar en estos entornos arquitectónicos urbanos y lógicamente naturales. Siguiente, por favor. De tal manera que, bueno, retomando esto de su estudio sobre la flexibilidad curricular, pudimos generar un trabajo interdisciplinario. Yo ya había trabajado con la maestra Elina algunos proyectos que me invitó en el mercado de Jamaica de la Ciudad de México con una identidad gráfica.
Trabajé también con ella la identidad gráfica de la zona habitacional de Tlatelolco. Entonces, eso me ayudó muchísimo realmente a entender por dónde iba toda la investigación, toda esta recopilación que ellas estaban trabajando para mí. Curiosamente, cuando me invitan a participar en este proyecto de Tula, yo estaba esperando a que a mi grupo llegaran precisamente estos alumnos que colaboraron y que me decían, tenían miedo porque me decían, ¿cómo vamos a trabajar con arquitectas? ¿Cómo van a trabajar con biólogos? ¿Cómo vamos a trabajar con diseñadores industriales si somos gráficos? Entonces, realmente el aprender sobre el diseño colaborativo, esta flexibilidad curricular, adaptarnos a nuevas formas, realmente para ellos fue de gran ayuda porque generaron la capacidad de autoaprendizaje, no nada más esperaron a que yo les diera todo o que la maestra Lina o la maestra Juanita les brindara todo, sino que ellos empezaron a generar su autoaprendizaje, aprendieron a diseñar y aprendieron a trabajar colaborativamente. Siguiente, por favor. En el 2019 termina la huelga, me parece que fue a principios de abril o mayo, no recuerdo. Mayo. Termina la huelga. Y entonces en la UEA que yo imparto de taller de diseño de mensajes gráficos enfocada a sistemas de signos de orientación, pues bueno, este grupo se conformó de 5 equipos y nada más un equipo se interesó, precisamente el equipo con el que ya habíamos trabajado Tlatelolco. Y yo le decía a la maestra Juanita, deja que lleguen a mis manos, realmente eran, porque ya no son alumnos, son exalumnos, excelentes alumnos, porque ellos desde estos proyectos anteriores que estuvieron conmigo, de alguna manera, empezaron a introducirse a esta participación colaborativa, no tuvieron problema en trabajar en equipo, no tuvieron problema en trabajar ya después con los biólogos, que nos costó mucho trabajo, sí, que ellos entendieran todo esto, incluso el lenguaje que usamos los diseñadores gráficos, ya a nosotros también nos costó mucho trabajo entenderlos a ellos. Y entonces empezamos a trabajar con Ecopil. Nos dieron, las maestras, nos generaron todas las facilidades para que en septiembre pudiéramos ir, visitar el parque, hicimos los levantamientos fotográficos, los inventarios de flora y fauna, que fueron el parteaguas para poder empezar el proceso de diseño. Se empezaron a hacer los levantamientos de lo que fueron las cédulas, los banners, el estudio de todos estos mapas que de alguna manera la maestra Juanita ya tenían en ese estudio de lugar. Y bueno, pues empezar a estudiar, generar circulaciones. Entonces, dentro de la UEA, de sistemas señaléticos, empezamos a hacer realmente todo este trabajo que ellas ya tenían para nosotros de ahí poder continuar. Lógicamente, trabajamos con Ecopil, los biólogos venían, se hicieron muchísimos bocetos, se aceptaban. En el proyecto se hicieron 174, me parece, señales, con 174 pictogramas, se hicieron las cédulas correspondientes de flora y fauna. Y pues bueno, algo que nos maravilló fue que Ecopil tuvimos la oportunidad de trabajar con la CONAM, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Nos dieron todos los manuales para poder seguir lo que eran colores, tipografías, soportes, formatos, sistemas de sujeción, que bueno, nos fueron orientando de alguna manera para poder nosotros generar todos estos sistemas en el parque. Entonces, como el proyecto era muy grande, pues bueno, termina el trimestre y nos vamos a servicio social. Pues estábamos muy contentos con el servicio social cuando viene la pandemia. Los alumnos entraron en pánico, yo también, claro, porque no sabía de alguna manera cómo nos íbamos a comunicar. La división nos generó toda una serie de cursos para entrar en esta parte de la tecnología y tuvimos que migrar. Muchos profesores que no estábamos muy conocedores o asiduos de estas nuevas tecnologías, entonces tuvimos que migrar y con la ayuda de los alumnos de servicio social, que sí son muy, realmente buenos para esta parte, pues empezamos a conectarnos por medio de Meet, de Zoom, y bueno, pues la CONAM también, de parte de Ecopil, si me pueden, la siguiente, por favor, nos puso a un
a un grupo de traductores de lenguas indígenas para que el nombre de las especies de flora y fauna pudieran aparecer en esta lengua ñañú, lengua nativa de los otomís que lógicamente están en esta región del Mezquital. Y bueno, el proyecto empezó a crecer más. Se hicieron las cédulas, como acabo de decir, y bueno, una vez aprobado todo el sistema de pictogramas, todo el sistema para flora, fauna, todos los formatos, los textos, también Ecopil generó una convocatoria para que biólogos de todo el país pudieran participar con las fotografías para las cédulas. Entonces, realmente de un proyecto que teníamos una mira de ciertos elementos, se convirtió en algo más grande por esta oportunidad que tuvimos, que nos dio la pandemia para poder abrir el proyecto. Realmente creo que en esta parte de la pandemia fue algo que no nos detuvimos, como dijo la maestra Juanita en una diapositiva, en la pandemia no nos detuvimos, buscamos formas, adaptamos contenidos, todo esto, y los alumnos muy bien. A partir del 2021 empieza la impresión de señales, cédulas y banners, y bueno, pues aquí están las fotografías, ya se implementó en el parque, no hemos tenido la oportunidad de ir, esperemos ahora que ya salgamos de vacaciones podamos ir, para ver todo lo que profesoras hemos realizado de alguna manera teórica, metodológica, proyectual en este gran sistema, en este gran proyecto, que realmente para nosotros los diseñadores gráficos fue de mucha ayuda todo el trabajo que para mis alumnos de la licenciatura de gráfico, todo el trabajo que ellas hicieron, porque de ahí retomamos para iniciar. Y bueno, pues la siguiente, ahí tenemos la bióloga Alicia, que ella fue igual que con Juanita, le decía yo, a ver, tienes que aprender sistemas de sujeción, vamos a ver si vamos a postes, nos vamos a dónde. Tuvimos el gran problema con el INA, como dijo Juanita, que estaba ahí también, no nos permitían hacer ciertas cosas, entonces, ok, vámonos a postos, pero nos vamos a bases de cemento para que el aire, es muy extremoso el clima ya, la lluvia no nos vaya a tirar los soportes, no vaya esto. Entonces Alicia, que es bióloga, realmente creo que en estos 3 años aprendió de diseño gráfico industrial y arquitectura de una manera así como que muy rápida y ya nos entendíamos muy bien en todo lo que nosotros necesitamos. La siguiente, por favor. Y bueno, pues lógicamente cuando ella estuvo, yo le decía, cuando vayan a poner las señales, porque no podíamos llevar a los alumnos, no podíamos ir nosotros, te fijas que esté bien asentada esto, el otro, y que el posto quede totalmente así, con las señales en bandera, la inclinación. Y bueno, pues ahí está, ya está, ¿cómo se llama? Implementado en el parque y realmente con mucho orgullo porque, bueno, todo esto lo hicimos entre todas, un diseño colaborativo, un trabajo colaborativo, utilizando muchas metodologías que realmente de repente a nuestros alumnos no les gusta, pero todas las metodologías que pudimos utilizar de diseño colaborativo, diseño experiencial, diseño universal, design thinking, el modelo general del proceso de diseño que está realizado, se realizó en especial en la Guamas Capuzalco, fue todas esas metodologías de las que echamos mano, no solo de una, incluso la que propone Joan Costa para señalética. Y pues bueno, dentro de esto serían pues, los resultados que nosotros trabajamos para diseño gráfico. Juanita. Micrófono, profesora. Muy bien. Pues creo que es muy importante y me da mucho gusto ver las imágenes, sobre todo cuando el público del parque entra y ve las señalizaciones, aunque nosotras no hayamos ido aún a verlas, pero ya tendremos oportunidad y invitamos aquí a los colegas Alejandro, Guido, a Ricardo ahí a presenciar este resultado que me parece que es un resultado muy feliz. Bueno, nada más reiterar que pudimos trabajar en equipo, pudimos encontrar diversas problemáticas en donde podíamos incidir. Creíamos que lo más importante era plantearnos aportes significativos. Estamos seguros que es a partir de las experiencias que estamos en la búsqueda donde los proyectos son el pretexto de formación, pero que queremos sobre todo incidir sobre cómo abordamos los problemas de diseño, cómo enseñamos diseño desde este lugar y que nos parece
muy importante que el alumno, por supuesto, es el centro, ¿no? Es hacia donde nos estamos dirigiendo y que hacemos todo este asunto a partir de pensar justamente en el Para ello. alumno como el protagonista, ¿no? Y que a partir de cómo nos movemos en esta lógica, pues podemos plantearnos proyectos de impacto en donde haya actores beneficiados, pero también donde haya un aprendizaje en la comunidad universitaria en su conjunto, ¿no? Y bueno, pues ese sería un poco lo que planteábamos para esta lámina, dicho de manera más coloquial. No sé si haya alguna otra más. No, ok. Muy bien. Bueno, pues entonces, yo creo que sería un poco el cierre de esta presentación, y sobre todo creo que el tema, seguir insistiendo en que nosotros lo planteamos desde ese lugar, flexibilidad, diseño colaborativo, la importancia de la vinculación. Vamos a seguir insistiendo mucho en esto, cómo movemos y estructuramos a partir de estas visiones, cómo escribimos sobre eso, cómo compartimos, cómo también podemos, pues, tener ideas distintas de cómo enfrentarlo, ¿no? Y también sabemos que hay mucho por hacer, ¿no? Y que nos gustaría estar en muchos otros proyectos de vinculación, pero también sabemos que tenemos que encontrar los espacios adecuados dentro de nuestras posibilidades en términos de, lo hacemos con un grupo de la UEA y la disciplina de tal nivel, nos la asignaron o no nos la asignaron, los alumnos están interesados, ¿no? Quieren participar. Yo puedo decir que cuando hicimos el proyecto COPIL, bueno, había un alumno que le costaba mucho trabajo plantearse una estrategia distinta. Entonces, yo le decía: "No, es que tenemos que trabajar con las ecotecnias y espacios que sean flexibles, y cómo le hacemos, y cómo investigamos sobre los materiales de la zona, ¿no? Pero que además no sean muy costosos, o a lo mejor podemos pensar en una estrategia de transferencia de conocimiento y trabajamos con un proyecto de capacitación, etcétera". Y bueno, eso fue muy difícil, ¿no? De repente venía con una imagen y me traía una geodésica, ¿no? Entonces decía, a ver, espérame, eso cómo lo vamos a explicar a que Copil pueda construir una geodésica, ¿no? En fin, creo que son retos a los que nos encontramos y bueno, las conclusiones yo diría que seguimos en evolución, estamos conscientes y creo que en eso estamos de acuerdo las 3 en este equipo de que sí se puede, ¿no? A pesar de las circunstancias, ¿no? Y que quisiéramos tener más proyectos de vinculación para seguir aprendiendo del diseño, de la arquitectura, del diseño industrial y de diseño arquitectónico, ¿no? Y de diseño gráfico, por supuesto. Sí, yo quisiera agregar un poco, para mí funciona mucho como en una analogía, ¿no? Con la cocina. Y ellas son expertas cocineras, o sea, tanto desde la perspectiva gráfica como desde la perspectiva arquitectónica, son muy buenas cocineras, muy buenos chefs. Em, y yo lo que he tratado mucho más bien es de facilitarles los ingredientes, ¿no? Y entonces, sí, estas metodologías, los roles que tienen la participación de la comunidad, de los alumnos, en qué momento se van integrando nuevos actores, nuevos personajes. Digamos, no fue ya tenemos la receta, aquí lo ponemos todo y ya sabemos el pastel y cómo nos va a quedar. No, digamos que tuvimos una idea de lo que queríamos hacer y cómo se fue integrando, creo que me parece un ejemplo muy, muy valioso del diseño colaborativo, porque no fue una cosa que llegáramos a imponer, o sea, fue una cosa que fuimos negociando, que la fuimos platicando con la comunidad, con las instancias, con las autoridades. eh, y bueno, sí, para nosotras, cuando Sara nos compartió las fotos de ya los proyectos instalados, ¿no? Cuando Juanita nos compartió estos renders de los proyectos arquitectónicos y cómo se van involucrando pues los alumnos en la medida de sus recursos, porque finalmente pues todo esto lo hacían antes en la universidad, ¿no? Y nuestro gran reto fue cómo llevamos esa universidad a otros espacios virtuales, porque ni siquiera era su casa, sino era como un poco la adaptación entre su casa, su oficina, su proyecto, vaya, fue una conjunción de muchos ingredientes o de varios ingredientes y que a mí por eso me gusta, como en esta analogía con la cocina,
de irlo probando, ¿no? No, le falta un poco más de esto, no hay que agregar esto, y también podemos servirlo con esto, y entonces realmente creo que el banquete todavía no está terminado, ¿no? Digamos que vamos en este proceso de prueba, de cocción, de ir testeando justamente ingredientes, nuevos platillos, ¿no? Y que los vamos a ir construyendo, pues esperamos en los próximos eh, pues, años, trimestres, ¿no? Y lo que hay que agradecer muchísimo es que la comunidad también ha sido muy flexible, ¿no? O sea, también ha sido parte de este ingrediente mágico donde hay un voto de confianza, donde hay un compromiso, ¿no? De todos y cada uno de los actores y que es un proyecto que ha ido dando para diferentes ramas, para diferentes circunstancias, ¿no? Si en algún momento este proyecto con los comerciantes que lo queríamos conectar de cómo estaba su situación y cómo se involucraban en el parque, está en pausa porque justamente nos damos cuenta que las condiciones pues son y tienen más un peso político que tienen ellos que resolver y que nosotros ahí tal vez no intervenimos en este momento, pero que sí les facilitamos las herramientas para que se den cuenta, para que lo puedan accionar, para que entonces puedan decidir en función de los resultados que van obteniendo, ¿no? Entonces, yo sí veo este proyecto de la señalética en una primera etapa, en un primer prototipo, un primer arranque, pero que sin duda va a ir evolucionando para irse incorporando cada vez más en, no solamente en el espacio, sino con la comunidad, ¿no? O sea, cuando la gente se va apropiando realmente de el nombre, el icono, el gráfico, la imagen, y entonces hay una asociación para decir, claro, es en el Parque de Tula donde lo vimos, ¿no? Resulta que es ahí donde aprendimos, y entonces eso, pues, es que dentro de nuestros objetivos de visibilizar el trabajo que hacemos, pues para nosotros grandes y muy. Se fue, Se le fue la señal a la se le fue la maestra. señal. Sí. Bien, Muy bien, pues muchas gracias. eso. Muchas gracias, profesora. Yo quisiera referirme ahora al cierre, hacer un comentario respecto de lo que significa la actividad de vinculación en nuestras carreras, la vinculación con el medio. Yo tengo que asumir también y quiero comentarles de que es un desafío que a nosotros nos pone nuestra universidad, acá en el caso local, nos pone permanentemente. ¿Cómo asumir esa tarea de la vinculación y cómo incluso avanzar en ella en el sentido de que sea recíproca, hace que nosotros, la universidad, no solo vaya a un lugar, a un espacio y genere una acción, sino que también recoja de la comunidad una necesidad. Eso es muy interesante, como ustedes lo planteaban allí, en el sentido de, por ejemplo, como, desarrollar un proyecto para un grupo no sé, por ahí, de comerciantes, por ejemplo, cuáles son las necesidades comunicacionales que pueden tener ellos, o las necesidades que tiene ese parque para exponer correctamente lo que allí se encuentra. Entonces, en esa alimentación recíproca es muy formativa, además, hay que decirlo, contribuye a que los alumnos se ubiquen en el contexto real. Eso también alimenta muy bien las dinámicas del aprendizaje, las dinámicas de la enseñanza-aprendizaje. Porque también tenemos que comprender, y eso por supuesto usted lo tenemos asumido, colega, ¿cierto?, de que el diseño es una cosa muy dinámica. O sea, cómo las nuevas tecnologías nos han ido acomodando y nos han ido redirigiendo en algunas cosas, replanteándolas en el hacer, ¿no? Cómo hacerlas. Así que en ese sentido, profesores, yo quiero manifestar mis felicitaciones con las experiencias que ustedes nos han presentado. Muy nutritivas, quiero decir, en esa realidad directa. Y más que nada, también atendiendo que ahora en pandemia, profesores, con las dificultades de lo que significa llevar adelante un proyecto de este tipo fuera de la aula, ¿cierto? Fuera del espacio de la universidad, es bastante complejo, difícil de llevar a cabo. Pero vemos que es posible, vemos que se puede. Cuando las cosas se producen las dificultades, se busca la manera de ir contribuyendo aquí. En ese sentido, yo quiero, como digo, eh, extender esa felicitación, profesora, por favor. Gracias. Muchas gracias, Vida. Muchas gracias. Sí, bueno,
si me permiten una reflexión, tomé nota de varias cosas, las tengo acá, como es habitual, ¿no es cierto? Justamente esto se entronca, lo de ahora, nuestra comunicación, a lo que Robert Baldinger, que es un psiquiatra de renombre y que se ha dedicado a estudiar el tema de la post-pandemia, ya de cómo vamos generando los lazos respecto a esta comunicación, ¿no es cierto? Esta comunicación análoga, digital. Análoga me refiero a que nosotros estamos hablando en una pantalla, no le estamos hablando a una persona en una pantalla. Yo puedo cerrar esto y se acaba todo, ¿no es cierto? Eso que se fue construyendo con nuestro escenario de estos 2 años, ¿no es cierto? Y cómo se fue relevando el tema este del diseño colaborativo. Me tocó estar hace un par de meses, si no me equivoco, en abril o finales de marzo, en un seminario internacional de diseño colaborativo, donde justamente lo que ustedes están expresando era lo que se trataba de hacer. Y en eso yo quisiera hacer una pregunta, no sé, a Juanita, respecto a, y obviamente a Sara. Cuando uno habitualmente se presenta dentro de un escenario de trabajo colaborativo y vemos acá personas que son de distintas profesiones, fundamentalmente, ¿no es cierto? Juanita es arquitecta, ¿no es cierto? Sara, diseñadora gráfica. Bueno, nosotros diseñadores gráficos. Cuando uno tiene un desafío, siempre uno lo aborda necesariamente desde su mirada, ¿ya? Yo creo que de aquí para atrás siempre esto fue un error, ¿ya? ¿No es cierto? Que el arquitecto hace el edificio, el diseño industrial hace los muebles y el gráfico lo comunica. El diseño colaborativo, a mi entender, quizás me equivoque, es más transdisciplinar, es decir, desde una mirada de cómo todos vemos el fenómeno, ¿ya? Sí. Y cómo este fenómeno se va construyendo. Entonces, ¿cómo les fue a ustedes tratar de instalar esa mirada, ¿no es cierto?, más actual y evitar de que estén estos preconceptos, ¿no es cierto?, estos preconocimientos respecto a que el arquitecto solamente se preocupa del tema del diseño del espacio, ¿no es cierto? Y el industrial solo ve dónde voy a ubicar los muebles o qué sé yo, y el gráfico cómo comunico esto finalmente. Entonces, ¿hubo alguna dificultad en ese aspecto, no? Justamente, totalmente de acuerdo contigo, y yo diría que el desarrollo colaborativo es aplicable a todas las disciplinas y que va ligado con este pensamiento transdisciplinar en donde la apuesta es resolver condiciones y situaciones complejas, ¿no? De ahí que sea un recurso para la innovación. Si lo llevamos al diseño, y mira, tu pregunta va con algunas notas que yo tengo sobre las dificultades del diseño colaborativo. Y ahí van algunas anotaciones que las tengo por aquí, por cierto. ¿Cómo hacemos para generar un equipo que sea co-creativo? Es decir, asumir que todos participan y que todos son capaces de crear y de pensar una idea desde sus saberes. Las dificultades son cómo sumo ideas diferentes, cómo construyo a partir de personas diferentes, y las personas diferentes me lleva a planteamientos y visiones inclusive de lo que puede ser el futuro para resolver ese problema que va a tener un impacto en el futuro, que también es diferente, ¿no? Y hasta que no la compartes en este ejercicio de co-creación, pues no sabes lo que piensa el otro, ¿no? Y puedes estar en verdadera contradicción inclusive, ¿no? Y luego, lo que diría es que además habría la necesidad de plantearse otro ingrediente que no lo hablamos mucho ahora, pero que es el tema de la inclusión, ¿no? Es decir, resolver la complejidad a partir también incluso desde esta visión inclusiva. Entonces, eso implica que también el equipo pues tenga también una idea de qué significa esto a la hora de trabajar y compartir y co-crear para resolver con el otro. Em, y yo creo que 2 salidas importantes para las dificultades. Construir de manera muy importante, relevante, significativa, nodal, el objetivo común. Es decir, sí debe de haber una claridad sobre cómo comparto el objetivo común, ¿no? Puede haber objetivos particulares pero creo que sí es importante que todos los que participan tengan claro cuáles son el objetivo común. De modo que eso implica también
reducir a lo mejor mi expectativa o eliminar incluso algunas o asumir en aquellas que pueda no estar tan de acuerdo. Y también esas acordarlas, ¿no? Porque eso nos permite plantear una sola ruta. Y a partir de eso, plantearse una metodología que incluya a todas las diferencias, pero que implique una ruta de hacer, ¿no? Y en donde sobre todo se sepa en qué punto de ese proceso, de esta metodología, tú intervienes y con qué, ¿no? Entonces, ahí es donde entran todos los saberes. Y yo voy a comentar un rapidísimo una anécdota que tenía justamente cuando presentamos el trabajo de los chicos en línea, porque todo lo hicimos en línea para los anteproyectos arquitectónicos, y la sesión que íbamos a tener con Ecopil para primero para la entrevista que les hicimos y recuperar los requerimientos de diseño, y luego la otra que tuvimos para la presentación de los resultados. Y en los 2 casos, yo me reuní antes con Ecopil, por ejemplo, y entonces le dije: "Ojo, Ecopil, son chicos que están en la mitad de la carrera, solamente vamos a llegar a anteproyectos, no vamos a desarrollar un proyecto donde con eso vas a ir a construir, vamos aclarando qué, y yo sé que para ti también es una experiencia nueva, ¿no?, trabajar con alumnos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que te vamos a enviar las preguntas, ¿no? Para que tú ya más o menos sepas de qué se trata y que más bien en la sesión, además de tener respuestas concretas y datos y demás precisos, lo que tengamos es una condición de una sesión en donde esta comunicación podamos vertir en ella lo más posible la parte emocional. Porque al final lo importante era cómo podíamos conectar, cómo podíamos motivarnos de plantearnos que sí era posible, ¿no? Si los alumnos no se enganchan también, ¿no? Es decir, esto sí va, esto me hace sentido, ¿no? Y entonces le dije a Copil: "Lo siento, pero ustedes entran también en este proceso de enseñanza-aprendizaje de algún modo, ¿no? Entonces, hacerlos sensibles a eso fue fue un asunto que en algún momento se me prendió la chispa. Dije: "Oye, espérate, ¿no? ¿Qué va a pasar ese día? Mejor que ese día fluya, que ese día, haya sonrisa, que ese día no haya tensión". Por eso es que mandamos las preguntas antes, por ejemplo. Pero creo que el ingrediente importante ahí era cómo vamos en esta metodología escribiendo sobre estos aspectos que son importantes. Y luego cuando entregamos los resultados fue un poco lo mismo, ¿no? Ojo, son alumnos, están aprendiendo arquitectura, yo voy a estar aquí vigilante, pero tú necesitamos que nos ayudes a pelotearnos con ideas para nosotros llevárnoslo como reto arquitectónico, pero sí es importante. Entonces, las metodologías creo que en ese sentido son importante, pues, hablar sobre ellas y no simplemente es como vayamos, ¿no? Sí, yo creo que hay que decir cuáles son los pasos, complejos, saber, sobre todo en estas metodologías, que no la recorres solo, ¿no? Es decir, que cada quien sabe con quién ir para seguir, en el proceso, aun cuando sea digamos, de conocimiento común que todavía no tienes tan claro hasta dónde vas a llegar, pero sí tienes algunas precisiones. Entonces, yo creo que sí están las dificultades, ¿no? Pero creo que también hay como algunas rutas sobre las cuales, pues, podemos, seguir construyendo. No sé si eso responda, tu pregunta. Yo un poco quisiera complementar la idea porque sí, en parte el gran reto es, bueno, no nos contrataron, o sea, lo que hay que dejar muy claro es que no fue un contrato de, vamos a ir con una agencia de diseño que nos va a resolver todo el proyecto. No. Y eso en gran parte, cuando todos nuestros actores también lo van entendiendo, para mí se vuelve fundamental porque los hace pensar. O sea, esta parte de lo sensible que se hacen a la situación es fundamental. O sea, donde nos entendemos cuáles son nuestras capacidades y nuestras limitaciones. Yo le veía muchísimo riesgo al proyecto, o más bien todavía hay como ciertos riesgos que están muy latentes, ¿no? Cuando Ecopil nos dijo, pues es que no tenemos dinero para siquiera imprimir las cosas, ¿no? Los carteles. Y entonces, pues tú nos propones imprimir 80 carteles, pues si podemos imprimir 10
y también ellos van asumiendo su rol, su manera de involucrarse con el proyecto, de cómo consiguen el recurso, con quién tienen que hablar para pedir el permiso del instalar. Entonces, en realidad, el diseñador, pues nos volvemos todos, ¿no? Y esta parte de lo colaborativo se hace en el hacer y en el pensar. O sea, va junto con pegado, no lo podemos separar a decir, pues chicos, hagan un levantamiento y ya de ahí tenemos un proyecto. O hagan una propuesta gráfica de ciertos iconos y tenemos un proyecto. No, o sea, es todo un proceso donde se van involucrando, pues sí, poco a poco los ingredientes se van mezclando, se van integrando, ¿no? Al proyecto y que vemos, sí, este escenario de incertidumbre, de riesgo, de, híjole, es que no van a llegar a la cita, no les gustan los resultados, ¿no? En algún momento también Cupil un poco nos pedía más propuestas y entonces así como de, no, espera, o sea, dentro de nuestro proceso de diseño, ¿no? Llevamos estos tiempos, no podemos acelerarlos, no podemos, es un proceso como tal, entonces es complejo, es difícil, no es como pensar que cada quien, bueno, a mí solamente me toca la parte proyectual y a mí solamente me toca la parte de realización, ¿no? Nos toca diseñar a todos y nos toca participar de una manera mucho más equitativa a todos y en cada momento, ¿no? Sí, yo quisiera nada más agregar que el diseño colaborativo no nada más es la cuestión del diseño, recordemos que el diseño es la cuestión humana. Entramos con no solo el pensamiento, creatividad, sino también con corazón. Y dentro de esta parte tenemos que enseñarle a nuestros alumnos a generar esta conciencia, ser éticos, ser responsables, ser respetuosos y que sepan en todo momento que sus profesoras, profesores, pues sí, a lo mejor no estemos de acuerdo o que a lo mejor cometieron un pequeño, pues no, un desacuerdo, no error, un desacuerdo. Ahí vamos a estar con ellos no para meter el dedo en la llaga, sino para decir, bueno, ok, no quedó como pensábamos, pero hay la posibilidad de corregir. Y eso dentro de este diseño colaborativo, por eso cuando yo empecé con las profesoras, me gustó mucho porque también contempla la parte humana, la parte de sensibilidad del diseñador que muchas veces perdemos. Gracias, profesora. Por supuesto que ser un poquito autorreferente, quiero decirlo en cuanto al diseño gráfico, en cuanto a que el diseño como es el actor secundario, podríamos decir, en la comunicación, el que está más visible, porque quiere que transmitir a la comunidad ahora lo que se hizo, lo que se va a hacer, lo que se está desarrollando. Entonces, en ese sentido, el diseño es muy horizontal. Nosotros nos sucede en nuestra universidad que, por ejemplo, particularmente en esta línea de proyectos de vinculación, múltiples carreras nos invitan a participar en sus proyectos, de muchas áreas, ¿eh? Hay áreas diversas en la universidad y siempre está el diseño formando parte de esos proyectos. O sea, necesariamente aparece, se necesita. Y eso va generando esa visión transdisciplinaria, evidente, que los alumnos tienen que ir comprendiendo de que el diseño se realiza en un acto con muchos actores, en un acto simultáneo con otras disciplinas y cómo se integran esas otras disciplinas. Eso es muy valioso para la formación profesional porque a los alumnos les ayuda a comprender cuál es el rol que tiene esta profesión en determinados campos, en determinadas áreas, ayuda a que se entienda aquello, cómo funciona, ¿ah? Cómo se desarrolla, cómo se hace. Hay mucha investigación interesante al respecto. Yo recuerdo haber visto una del profesor Frascara, por ejemplo, de cuando él integraba unos comités para la educación del tránsito y entonces habían ahí ingenieros de tránsito, médicos y gente interesada en el área educativa y el diseño, por supuesto. Y esas experiencias son las que corresponden cuando los problemas, por supuesto que afectan el diario vivir, la convivencia o la vida en la sociedad, la comunidad como participantes de una comunidad. Así que muchas felicitaciones, profesora. De nuevo quiero decir que es muy, muy nutritivo, alimenta la idea de que tenemos que estar atentos a esas situaciones y contribuir a generarlas. Sí, totalmente. Y bueno, un solo comentario es que mientras hablaban y lo tenía pendiente, lo que ustedes han planteado también acá tiene otro elemento también tan importante y que por sí solo
tiene que ser otro seminario que podemos hacer más adelante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la educación en lo proyectual. ¿Ya? La educación de lo proyectual. No solo del diseño, sino que todo lo proyectual. Porque ahí también hay un tema de lo que es abordar, ¿no es cierto?, estas nuevas narrativas de las pedagogías, estas nuevas narrativas de la enseñanza del diseño. Yo creo que es un temazo, como decimos acá, que probablemente se pueda hacer otro seminario con ellos. Eso por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Abrazo a todos y todas. Gracias. Entonces nos queda la última presentación, que va a ser la próxima semana, ¿no es cierto?, que es desde Chile, desde la región donde yo estoy, acá en Ñuble, la región de Ñuble, que es la región más nueva, desde el punto de vista político, porque geográfico, Chile se constituye desde un solo momento, pero geográficamente Ñuble tiene un museo de la gráfica, un museo internacional de la gráfica, que se especializa fundamentalmente en grabados, y así que esa va a ser la última sesión de este seminario que hemos denominado IDICO. Yo le agradezco en nombre de la Universidad del Biobío, indudablemente mi colega Guido también desde la Universidad de Playa Ancha, Victoria también del Centro de Investigación de Arte y Entorno, y ustedes fundamentalmente desde México, que nos han ilustrado y nos han podido, ¿no es cierto?, enseñar hoy cómo lo están desarrollando el tema del trabajo del diseño colaborativo. Así que le agradezco enormemente, y con esto también me despido y dejamos la grabación. Así que muchas gracias, que estén muy bien, que tengan una linda jornada. Muchas gracias, igualmente. Chao, chao.